Alejandra, hay un tema que se plantea aquí en el predio ferial de Palermo. Es no solo hablar sobre la situación de los animales, cómo están, conocer también algunos datos, sino también se habla mucho de la situación económica, qué es lo que puede pasar de aquí a futuro y qué es lo que está pasando en el presente. Estamos para hablar sobre estos temas con Aldo Abrán. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias. Aldo Abrán es economista, es director de la Fundación Libertad y Progreso. Y Aldo, un tema planteado, ¿no? La situación económica hoy, ¿cómo estamos y cuáles son las perspectivas que hay de aquí en adelante? Se habló mucho del segundo semestre. Una cosa que hay que entender es que en estos momentos, en este primer semestre, hemos estado pagando los costos de revertir una tendencia que traíamos del anterior gobierno, que se basaba fundamentalmente en saquear, ¿sí?, a los sectores productivos de bienes, fundamentalmente a los del interior, al campo, para subsidiar un consumo artificialmente alto en las ciudades, ¿no? Y eso iba a implicar pagar algunos costos porque en economía los milagros no existen, reordenar todo el aparato productivo, los precios, el tipo de cambio. Y a partir del segundo semestre, ¿por qué se espera que haya una reactivación? Fundamentalmente porque ya el campo está traccionando, en el interior ya se nota una mejora. Hacia adelante lo que podemos ver también del campo es que nos va a proveer un montón de producción que antes no se hacía, simplemente porque en los últimos años lo único que era rentable en la Argentina ya casi era producir soja, y en el último año en muchos lugares ni siquiera eso. Con lo cual este segundo semestre vamos a tener producción en el campo, vamos a tener exportaciones del campo después de muchos años, más un ingreso de capitales que ya se está observando a la Argentina, que va a financiar la demanda interna, ¿no? Para que la gente lo entienda con un ejemplo sencillo, esto es como si vos pusieras un kiosquito, ¿no? Y de golpe, como sos fanático de las golosinas, te empezás a comer todas las golosinas, ¿no? Y trabajás poco, porque estás todo el tiempo comiéndote las golosinas, ¿no? Y un día paso yo y te digo, mirá, si seguís así, vas a quebrar y te vas a quedar sin kiosquito, que era lo que nos iba a pasar a los argentinos con nuestro país, y seguíamos comiéndonos en un estupendo puchero a la gallina de los huevos de oro. Entonces vos decís, mirá, este tiene razón. Lo primero que vas a tener que dejar de hacer es comerte todas las golosinas, porque son lo que vos vas a vender, ¿no es cierto? Lo segundo que vas a tener que hacer es trabajar y esforzarte mucho más. Todo esto, la verdad es que no es muy agradable, estabas mucho mejor antes, ¿no? Ese es el primer semestre de este año. Hacia adelante, en la medida que vos logres reflotar las ventas de tu kiosquito y crecer, seguramente vas a poder empezar a comer cada vez más golosinas, y hacia adelante, mucho más adelante, cuando tu kiosquito crezca, resulta que por ahí vas a estar comiendo más golosinas que antes, pero de una forma sustentable. ¿Por qué? Porque lo vas a estar haciendo en función de un kiosquito que le va bien y no que se está fundiendo. En ese sentido quería preguntarte, en el caso de esta reactivación que vos hablás del segundo semestre, ¿cómo interviene en el contexto externo y el interno de nuestro país? El contexto externo por el momento no nos estuvo jugando tan mal, porque lamentablemente el clima para el campo no fue muy bueno. Eso implicó que no tuviéramos las cosechas que se hubiera esperado en el segundo trimestre, además que se demorara levantarla. Todo eso fue compensado en gran parte por el hecho de que los precios internacionales fueron buenos, y por lo tanto ahí tuvimos un beneficio. En términos de liquidez, para nosotros la liquidez del mundo sigue siendo importante, porque necesitamos financiar la transición desde un déficit fiscal muy alto, un desmadre que se hizo en las cuentas del sector público durante años, a un sector público con cuentas que estén ordenadas, con equilibrio. Así que necesitamos ese financiamiento, y liquidez en el mundo hay. Donde no nos jugó muy a favor el mundo fue fundamentalmente con Brasil, ¿no? Brasil es el principal demandante de los productos de nuestra industria que se venden al exterior, y como está en recesión obviamente no nos compran, no le compran a la industria de ellos, tampoco nos compran a nosotros, ¿no? Claro. Pero hacia adelante nosotros lo que estamos esperando es que el mundo por lo menos no nos juegue en contra, ¿no? El conjunto del mundo. Sí es cierto que es muy probable que veamos que cada vez nos juegue un poquito menos a favor, ¿sí? Pero fundamentalmente yo creo que si nosotros vamos a reactivarnos es simplemente por lo que nosotros hagamos manejando el kiosquito, no por cuánta gente pase por afuera, ¿sí? Aldo, ¿cuántas expectativas
favorables se pueden generar a partir de, porque las primeras medidas de gobierno tuvieron que ver y un destino directo para el sector del campo, como fueron bajas de retenciones. Bueno, justamente de eso se trata cuando yo daba el ejemplo hace un rato, Sí. ¿no? En algún momento dije, bueno, le saqueábamos al sector del interior del país, saqueábamos y asfixiábamos a los sectores productivos de bienes, fundamentalmente uno de ellos el campo, pero lo hacíamos justo a través del cepo cambiario y lo hacíamos a través de las retenciones, ¿no? En la medida que siguiéramos haciendo eso, lo único que iba a pasar es que iba a terminar quebrando el kiosquito. O sea, hay que devolverle los recursos que necesitan a los sectores productivos para que puedan generar crecimiento. Y es cierto, eso implica que que perdimos poder adquisitivo y probablemente nos lleve tiempo a recuperarlo. Pero lo importante acá es que ese crecimiento futuro del poder adquisitivo que vamos a tener sea sustentable en el tiempo, que no sea porque nos comimos a la gallina de los huevos de oro como veníamos haciendo, ¿no? Bueno, Ale, de esto se habla aquí en La Rural, del tema económico, de la situación financiera. Aldo Abrán, gracias por estar en la televisión pública. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa, en instante volvemos.